Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la asignatura de análisis de circuitos eléctricos. Bien, el objetivo de aprendizaje nos dice lo siguiente. El alumno analizará circuitos eléctricos de corriente directa y de corriente alterna utilizando los teoremas y leyes aplicables para su interpretación, teniendo en cuenta las medidas de seguridad correspondientes. La materia consta de dos unidades de aprendizaje. La primera que es técnicas útiles para el análisis de circuitos en corriente directa, CD, y la unidad número 2 que son circuitos eléctricos en corriente alterna, CA. Muy bien, vamos a comenzar con la unidad número uno que nos dice lo siguiente. Unidad uno, técnicas útiles para el análisis de circuitos en corriente directa. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? El alumno identificará el teorema o ley aplicando las distintas técnicas para realizar análisis de circuitos eléctricos resistivos complejos. Bueno, entonces eso es lo que vamos a lograr con los temas de la unidad número uno. ¿Y cómo va a ser evaluada esta unidad? Bueno, de la siguiente manera. Los apuntes tienen un valor de 30%. ¿Cuáles apuntes? Pues por ejemplo esto que les estoy mandando en el video. Lo deben de tener en su libreta. Tiene un valor de 30%. Los problemas y ejercicios. Al final de cada video, bueno, vienen actividades a realizar. Estos tienen un valor de 30% también. Y las prácticas, recuerden que les pedí material. Valen 40%. Si alguien las entrega en físico, va a tener 10% adicional al final de la unidad. Y el que no, pues bueno, las puede entregar simuladas y va a valer 40%. Hasta aquí, pues sería prácticamente el encuadre de la materia. Vamos a comenzar con el primer tema de la unidad número uno, la cual lleva por nombre 1.1, análisis de nodos. Dice así. Una red eléctrica es un circuito complejo que consiste en trayectorias cerradas o mallas por donde circula corriente, de acuerdo con Tippens en el 2004. Bueno, entonces, una red eléctrica, como nos dice, es un circuito complejo, ¿verdad? Que contiene trayectorias cerradas o mallas. Esto se puede decir que es una malla, esto igual es una malla. Entonces aquí tengo un circuito mixto y aquí tenemos otros tipos de circuitos un poco más difíciles o complejos de analizar. Aquí hay dos mallas y este es de 1 a 2, 3 mallas, que es lo máximo que vamos a llegar a analizar con este curso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos con este? Bueno, que este nada más tiene una sola fuente de voltaje. En cambio aquí tenemos 1, 2, 3. Aquí tenemos hasta 4 fuentes de voltaje. Entonces, este circuito es muy fácil de analizar la corriente que viene por aquí y por aquí. Simplemente utilizamos la ley de Ohm y vamos reduciendo y listo, ¿no? Pero para este tipo de circuitos, ¿cuál es la corriente que pasa por aquí, por acá o por acá? Pues es un poco más complejo el análisis, ya no solo podemos utilizar nada más el ley de Ohm, ¿verdad? Bueno, pues para ello, el científico alemán Gustav Kirchhoff elaboró un procedimiento para analizar este tipo de circuitos en el siglo XIX y se basa en dos leyes. Bueno, la primera ley dice que la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Es decir, la sumatoria de corrientes de entrada es igual a la sumatoria de corrientes de salida en un nodo. Pero bueno, ¿qué es un nodo? Un nodo es la unión donde confluyen tres o más cables. Entonces son uniones prácticamente, ¿no? Pero si yo quiero analizar el circuito y decir, bueno, pues aquí en este lado tengo una unión, ¿sí? Esto sería un nodo. Esto no es un nodo. ¿Por qué? Porque no confluyen tres o más cables. En cambio, aquí podemos encontrar un nodo y aquí también. Este sería nodo A, nodo B. Entonces son los únicos nodos que tendríamos en este circuito. Aquí porque vean, 1, 2, 3. Y aquí 1, 2, 3 cables confluyen en un punto. El nodo pues prácticamente es una unión, no es algo físico. Por lo tanto el nodo no consume energía, tampoco genera energía, no consume corriente ni genera corriente. Simplemente es un punto de unión donde confluyen. Con respecto a la primera ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de corrientes de entrada es igual a la sumatoria de corrientes de salida en un nodo. Entonces,
yo no puedo poner todas de entrada. Eso sería incorrecto hacia el nodo. Es decir, I1, I2 y I3. ¿Por qué? Porque el nodo no consume energía, entonces no pueden ser todas de entrada y tampoco pueden ser todas, por ejemplo aquí que ponga yo I1, I2 e I3. Así. Pues prácticamente tampoco, ¿verdad? Tampoco las corrientes pueden ser todas de salida. Entonces, o bien, al menos es una de entrada y las otras dos de salida, o viceversa, las dos de salida, las dos de entrada y una de salida. Entonces no pueden ir todas hacia adentro ni tampoco todas hacia afuera. Muy bien, la segunda ley de Kirchhoff, ¿qué nos dice? Nos dice que la suma de las fins alrededor de cualquier malla cerrada es igual a la suma de todas las caídas IR alrededor de dicha malla. Entonces aquí está la fórmula, nos dice que la sumatoria de todas las fuentes de voltaje que hay en una malla es igual a la sumatoria de todas las caídas de tensión en dicha malla. Muy bien, vamos a realizar un ejemplo para que vean cómo aplicamos estas dos leyes. Dice así el ejemplo. Determinar las corrientes desconocidas que se muestran en el circuito. Entonces nosotros aquí vemos nuestro circuito, tenemos 1, 2, 3 fuentes, resistencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué corrientes vamos a analizar? Pues las que entren o salgan del nodo. Aquí tengo dos nodos. Este sería mi nodo A y este sería mi nodo B. Y aplicamos el paso número 1, que es elegir un nodo. Entonces, una vez que tenemos el circuito, lo primero que tenemos que hacer es elegir un nodo. Bueno, para este caso vamos a elegir el nodo A. Si yo elijo el nodo B, no pasa nada, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Pero bueno, vamos a tomar como referencia el nodo A. Y seguimos con el paso número 2, que es aplicar la primera ley de Kirchhoff, o también abreviada como LSK, ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de corrientes de entrada es igual a la sumatoria de corrientes de salida. Entonces, en este nodo A que yo elegí, aquí nada más dibujé esta parte del circuito, yo tengo que plantear las corrientes y la dirección en la que las quiero yo colocar. Entonces, yo decidí colocar I1 de entrada y de salida tengo I2 e I3, salida del nodo. Vean la dirección de la flecha. Entonces, aplicando la fórmula sumatoria de corrientes de entrada, ¿quiénes entran a este nodo? La única que entra es I1. Es igual, aquí pongo mi signo de igual, a la sumatoria de corrientes de salida. ¿Cuáles son las corrientes de salida? Pues este nodo sale I3 y hacia abajo sale I2. Entonces sería igual a I2 más I3. Entonces esta sería mi ecuación número 1. No siempre va a ser así, ustedes pueden proponer a lo mejor que I3 sea de entrada y que I1 también sea de entrada y que I2 sea de salida. Entonces aquí sería de entrada I1 más I3 es igual a I2. Entonces eso ustedes lo proponen. Al final el ejercicio, si le sale un valor negativo, quiere decir que la dirección que nosotros supusimos en un inicio es incorrecta. Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar el sentido de las corrientes. Pues bueno, vamos con el paso número 3, que dice definir una dirección de análisis, ya sea en sentido horario o en sentido antihorario para cada malla. Entonces aquí tengo una malla y aquí está mi segunda malla. Entonces yo tengo que elegir una dirección de análisis. La dirección de análisis, bueno, pues para este caso, para esta malla, yo la puse en sentido horario y esta la puse en sentido antihorario. Las dos las pude haber puesto en sentido horario, no pasa nada tampoco, pero lo hice con la siguiente finalidad. Vean que el sentido de análisis va en el mismo sentido que la flecha de la corriente I1. Entonces las caídas de tensión van a ser consideradas como positivas. Pero en este caso vean que el sentido de análisis es antihorario y aquí con I3 chocan, ¿verdad? Van en sentido opuesto. Por lo tanto, las caídas de tensión aquí y aquí se considerarían como negativas. Bueno, vamos a verlo con el ejemplo. Dice, iniciar el análisis de cada malla aplicando la LVK, o sea, ley de voltaje de Kirchhoff o segunda ley. Entonces vamos a comenzar con el análisis. Para comenzar con el análisis nos tenemos que poner en una esquina. Bueno, yo voy a ponerme en esta esquina para hacer todo el recorrido de la malla y regresar hasta este punto donde inicié.
Entonces, como yo elegí la dirección sentido horario, entonces al del punto me muevo en sentido horario y lo primero que me encuentro es la resistencia de 100 ohms. Entonces, al hacer el análisis, aplico la segunda ley que nos dice que, en la imagen anterior, que la sumatoria de voltaje, de fuentes de voltaje va a ser igual a la sumatoria de caídas de tensión. Entonces tengo que ir sacando las caídas de tensión y R, es decir, multiplicar la corriente por la resistencia. Entonces comienzo con esta y como voy en el mismo sentido que la corriente, entonces se considera como positiva la caída de tensión y me quedaría como 101. De ahí continúo mi recorrido y llego a la fuente de voltaje. El terminal más pequeño indica que es el negativo y el mayor el positivo. Entonces entro por negativo y salgo por positivo. Entonces como salgo por positivo, la caída, el voltaje se considera positivo. Si saliera yo por el terminal menor, saldría yo por negativo y en la ecuación escribiría negativo. Pero bueno, salgo por positivo sería más 5 volts. De ahí me encuentro otra resistencia, entonces hago su caída de tensión. En este caso la corriente que circula por aquí es I2. Entonces vean que mi sentido de análisis también va en dirección de I2. Van en el mismo sentido, por lo tanto esta caída de tensión también va a ser positiva y sería 500 por I2. Continúo y llego a la siguiente resistencia, que también voy en sentido de la misma corriente, entonces sería más 250 y 1. Continúo, entro por menos y salgo por más. Como salgo por positivo, pongo el valor de voltaje positivo. Y esto sería igual a 0. Entonces voy a simplificar las fuentes de voltaje. 5 más 8, 13. 100 y 1 más 251 y 1 me da 351 más 502 más 13 igual a 0. Entonces de un lado pongo las caídas de tensión y del otro lado pongo la sumatoria de las fuentes de voltaje. Entonces sería 351 más 502 y este que estaba positivo lo paso del otro lado del signo de igual y pasa como negativo. Entonces sería igual a menos 13 volts. Y aquí tenemos nuestra ecuación número 2. Posteriormente vamos a hacer el análisis de la segunda malla y pues nos vamos a situar en una esquina. Vamos a elegir esta esquina. Y vean, mi dirección es antihoraria, entonces yo me voy a mover hacia arriba. La primera resistencia que me encuentro es la de 50 ohms. Por lo tanto sería la caída de tensión 50 por la corriente que lo atraviesa, que sería I3. Pero vean que en este caso el sentido de análisis va en contra de I3. Entonces, de la dirección de I3. Entonces, esta caída de tensión la pondría yo como negativa. Menos 50 I3. De ahí continúo mi análisis y llego a la resistencia de 300 ohms, que va en contra de la corriente I3. Entonces sería menos 300 I3. Continúo mi análisis de la malla, llego hacia la fuente, entro por negativo, salgo por positivo, entonces sería más 5 volts. Continúo y llego a la resistencia de 500 que la atraviesa I2, pero como voy en el mismo sentido, ven que esto va así, y voy en el mismo sentido que I2 hacia abajo, entonces se considera como positiva y pondría yo más 502.